Ok, bueno, yo sé que pues a esta hora y en Santa Marta, pero gracias por los que se quedaron. Para mí es un honor estar nuevamente en esta segunda versión del curso. Muchas gracias a Ray por la invitación. Y pues Ray me ha pedido que hable de nuevas herramientas y que incluya algunos casos clínicos, incluiré algunos de ellos e intentaré mostrarles, digamos, al final algo sobre las nuevas cosas que yo creo que son importantes para todas las personas que trabajan con cáncer y pues genética ya está allí incluida. Voy a hablar sobre algunas pruebas, laboratorios de diagnóstico, no tengo ninguna relación comercial con ellos, pero para el propósito de la conferencia necesito mencionarlos. Esto voy a pasarlo rápidamente, la idea es hablar al principio de la teoría básica de los síndromes de cáncer hereditario y después ya muestro las nuevas herramientas. Entonces, lo de siempre, ubicarnos en el escenario, en los escenarios en los cuales genética es importante para el cáncer, y es el escenario germinal y somático. Yo siempre repito esto porque sorprendentemente a veces hay un poco de confusión, y hay que entender que las mutaciones en línea germinal son aquellas con las que todos los individuos han nacido, están en todas las células del cuerpo, están en gametos, por lo tanto se heredan a las siguientes generaciones y son las que definen los síndromes genéticos, en este caso síndromes de cáncer hereditario, que es la que nos interesan a nosotros los genetistas. Las mutaciones somáticas son aquellas que se adquieren a lo largo de la vida, que van a estar en un órgano definido, no están en gametos, por lo tanto no se heredan y son las que participan pues, en la oncogénesis. Entonces eso es lo primero que hay que tener claro. Cáncer hereditario, esto es muy viejo, pero pues en la literatura sigue estando definido de esa manera, 5 al 10% de todos los casos de cáncer serán un cáncer hereditario. Sabemos ahorita que realmente son más y dependiendo del tumor será más también, pero nos seguimos quedando con ese dato. Definitivamente el cáncer esporádico es el más frecuente y el cáncer familiar cobra importancia porque ya se están intentando generar algunas herramientas que permitan su evaluación. Rápidamente, las características que sugieren síndromes de cáncer hereditario, no me voy a detener porque esto es claro para todos, en términos generales cualquier cosa que sea rara, algo que sea diferente a lo que estamos esperando, digamos como en la historia natural del cáncer, edad temprana, múltiples primarios, tumores raros, sexo raro, cáncer de mama masculino, por ejemplo, e historia familiar, que será también todo lo que acabo de decir del individuo trasladado a su familia, familias con más casos de los que uno espera por azar, y algunos, digamos, cuadros clínicos, fenotipos, espectros que sugieran algunos síndromes específicos que ya conocemos. Esta transmisión autosómica dominante, eso casi nunca se ve realmente en los árboles genealógicos, esa es la forma, pero pues la penetrancia es disminuida y uno no lo va a ver como el libro usualmente. Aquí simplemente quería mostrar, es una tabla pues, muy reciente y esto es solo para que se vea cómo esto dejó de ser algo muy raro a realmente muchos de los pacientes de los que se ven en oncología ya tienen una indicación para hacer estudios de cáncer hereditario, cáncer de ovario todos, eso hace digamos ratico que ya se conocía, para ganglioma cromocitoma todos los retinoblastomas también, pero entonces ahorita ya se propone que a todos los pacientes con cáncer de páncreas también, y pues para cada uno de los diferentes tipos de tumores habrán unas características específicas, entonces vemos como esto realmente se amplía, esto ya no es lo raro, rarísimo de antes. Componentes de la evaluación genética, paso por esto muy rápido, y esto es qué es lo que nosotros, digamos genetistas, usualmente hacemos para evaluar a esos pacientes, cómo llegamos por lo menos a una sospecha diagnóstica, pues una evaluación psicosocial que debemos hacer todos siempre, donde miramos pues por lo menos mecanismos de afrontamiento, red de apoyo. Hay que entender que pues, en temas de cáncer hereditario hay una familia detrás, hay hijos, eso tiene un componente digamos psicosocial muy importante. En el examen físico, pues un examen, nosotros en genética hacemos unos exámenes enormes, pero aquí un examen muy dirigido a cosas que nos interesan, lesiones en piel, perímetro cefálico, etcétera. Historia personal, pues lo que necesitamos conocer, y hago un poquito de énfasis aquí en historia familiar. La historia familiar es supremamente importante, eso es lo que va a cambiar toda la sospecha diagnóstica. El árbol genealógico es para nosotros genetistas la herramienta principal, no hay una consulta de, digamos, genética sin un árbol genealógico, y les muestro aquí rápidamente
un caso pues donde quiero ilustrar esto. Un colega me llama y me dice, Ana Milena, quiero que veas a este paciente, es una paciente con un cáncer de colon a los 60 años, que es MMR deficiente. Entonces, perfecto, eso es, digamos, una historia que es legítima para hacer una sospecha de un síndrome de cáncer hereditario. La paciente va a mi consulta y este es su árbol genealógico. La paciente tiene 17 hermanos, todos sanos, sabrá Dios cuántos sobrinos, todos sanos me refiero, sin historia de cáncer, y la historia familiar es muy poco sugestiva. Entonces, si yo me quedo solamente con esto, digo, sí, definitivamente hay que hacerlo, pero si yo hago un árbol genealógico completo, ya cambia un poquito la historia. Y todo esto es para demostrarles por qué nos tomamos el trabajo de hacer un árbol genealógico siempre con cada paciente. Eso puede ser harto, aburridor, pero es lo que nosotros tenemos que hacer. No pretendemos, evidentemente, que un oncólogo haga un árbol genealógico, pues para eso lo hacemos nosotros, pero esa es nuestra principal herramienta. Los criterios para hacer, digamos, de estos estudios, esto está todo el tiempo actualizándose. Nosotros utilizamos también en genética, guías en NCCN. Para los síndromes que son más raros, utilizamos GeneReviews, que es una excelente herramienta. Para unos que son más raros aún, hay ciertas publicaciones en particular. Y aquí solamente quiero mostrarles, esa es, digamos, la última guía de que antes se llamaba cáncer de mama y ovario hereditario, ahora es cáncer mama, ovario y páncreas. Ya se incluyó páncreas y, digamos, es uno de los cambios grandes de esta última. Una cosa importante también, antes se hablaba solamente de BRCA1 y BRCA2, y ahorita ya se habla BRCA1, BRCA2, CDH1, PALB2, PTEN. En conclusión, paneles multigen. Los paneles multigen los estamos haciendo hace muchos años, pero realmente no tenemos un soporte donde nos dijera, vea, esto sí hay que hacerlo. Ya en NCCN de alguna manera nos está apoyando con eso. Como les decía, otras cosas importantes es que incluyen cáncer de páncreas a cualquier edad, independientemente de la historia familiar, para la evaluación genética. Cáncer de próstata metastásico o intraductal, lo mismo a cualquier edad, independientemente de la historia familiar. Cáncer de próstata de alto grado con algunas características adicionales, y esto que tengo aquí resaltado, esto no es nuevo, pero esto empieza a ser cada vez más importante, y es hallazgos en perfiles genómicos tumorales. Los hallazgos en perfiles genómicos tumorales deben derivar a una evaluación en línea germinal, ¿sí? Y también estudios genéticos que ayuden a identificar o a definir ciertas estrategias terapéuticas, por ejemplo, mutación en línea germinal, en BRCA, para usar inhibidores de PARP, ¿cierto? Entonces, todo esto se va todo el tiempo actualizando y vemos cómo cada vez hay más personas entrando, digamos, a la evaluación genética, ¿sí? Eso es simplemente un resumen grande, pues, como para qué queremos nosotros hacer estas identificaciones, para yo pasar de pronto a la segunda parte y mostrarle como las nuevas herramientas y nuevas cosas que hay en genética. Nosotros queremos definir una mutación en línea germinal para poder hacer una mejor definición del riesgo que un paciente tiene para tener cáncer a lo largo de su vida, y esto en el escenario del paciente lo que permitirá es poder implementar unas mejores estrategias de vigilancia de acuerdo a sus riesgos, cirugías reductoras de riesgo en caso que apliquen, asesoría a su familia, ya hablo un poquito más de eso. Por otro lado, las mutaciones somáticas, siempre, bueno, entre otras cosas, uno quiere evaluarlas para definir, entre otras cosas, estrategias terapéuticas. Esto ya ha estado como muy, digamos, separado, pero ahorita ya sabemos que mutaciones en línea germinal ya también definen estrategias terapéuticas, de manera que lo que antes era el genetista por allá y el oncólogo por acá, ya eso empieza como a verse más relacionado. Y esa es la última, digamos, diapositiva que tengo sobre esta parte básica, y es para hacer énfasis en el tema de la familia. Un paciente índice tiene detrás a una familia enorme. Uno ya cada vez menos afortunadamente, pero muchas veces uno escuchaba, ¿yo para qué voy a hacerle a ese paciente una evaluación? Sí, es un paciente, no sé, estadio 4, no se va a beneficiar de ninguna vigilancia, no se va a beneficiar de ninguna cirugía reductora de riesgo, pero se olvidaba que ese paciente tiene una familia detrás. Estos son enfermedades, la gran mayoría autosómicas dominantes. Cada uno de los hijos de ese individuo va a tener 50% de probabilidad de tener la misma mutación, y son mutaciones de baja penetrancia, entonces no siempre uno lo ve pues tan evidente como en el libro. Entonces esto es lo último que quería mostrarles en esta parte. Eso nosotros le llamamos en genética pruebas en cascada. Tenemos que hacer pruebas en cascada. No es posible que tengamos una familia con una mutación identificada y que en esa familia siga apareciendo cáncer derivado pues de una mutación en línea germinal, ¿sí? Ahorita quiero mostrarles, ya que Ray me pidió que hablara más de nuevas herramientas, que de pronto es lo nuevo que hay en genética. Ahorita
la evaluación genética / genómica en cáncer ya hace parte del diagnóstico, de tratamiento, pues para definir tratamiento, etcétera. Entonces, ahora en cáncer uno puede encontrar una gran cantidad de cosas a nivel tumoral, que es de enorme utilidad para ustedes, y una cantidad de cosas que son muy importantes también en línea germinal. Entonces, en este momento, las personas que trabajamos, pues, con cáncer y quien tiene que ver con genética y cáncer, nos enfrentamos a una cantidad enorme de, digamos, estudios, y esto viene con una velocidad que de repente uno no logra como entenderlo todo, y yo lo que quiero es pasar rápidamente por cada una de esas herramientas o estos nuevos pruebas genéticas en evolución, ¿sí? Y mirar más o menos cómo enfrentarse a ellas. Yo las he dividido aquí en pruebas germinales, pruebas tumorales, y les voy a contar rápidamente sobre cada una de ellas. Los paneles multigenes, lo que ya venimos usando hace mucho tiempo, detenerse mucho en paneles multigenes en el 2020 no es tan apropiado, porque esto es algo que ya lo tenemos, digamos, muy claro. Aquí lo único que quiero hacer énfasis es, hay que conocer cuáles son los estudios que se quieren pedir. De repente tiene la sensación de, no, pues pidamos, no sé, el panel que a usted le guste, el panel X, MyRisk, Color, como le quiera llamar, porque eso es lo que todos los genetistas hacen, pero uno tiene que saber qué es lo que está buscando realmente, ¿cierto? No se trata de pedir un estudio genérico, sino de saber qué es lo que yo estoy pretendiendo encontrar en este estudio. Hay diferentes tipos de paneles multigenes, los que estamos usando en la actualidad ya incluyen genes de alta y moderada penetrancia, bien sea para tumores, digamos, específicos, o para tumores en general, cáncer en general, pues estos pan-cáncer, ¿sí? Me detengo también un poquito en las variantes de significado incierto, sobre las cuales también se ha hablado mucho, pero yo creo que no está de más recordarlo, y es para dar claridad de que una variante de significado incierto, definiéndose a grandes rasgos como aquella variante genética sobre la cual no hay certeza cuál es su impacto en la clínica, en este caso si aumenta o no aumenta el riesgo para el cáncer, esto es una variante sobre la cual no debe, digamos, dirigir o derivar una modificación en la clínica. Esto es un hallazgo inconclusivo, no podemos tomar decisiones con base en las variantes de significado incierto, y eso a veces tampoco queda tan claro. Entonces lo que sucede es que esto es un tema de interpretación. Diferentes laboratorios pueden encontrar la misma variante genética y llamarlas de maneras diferentes. Uno le puede llamar variante de significado incierto, otro le puede llamar benigna, otro le puede llamar patogénica. Es una cuestión de interpretación, que es la parte al final más difícil de todos los estudios de genética, pues en línea germinal. Bueno, somática también. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que es un estudio de genética? Hacemos una lectura de la secuencia, ¿sí?, de bases que tiene un gen un paciente, en un determinado gen, y esa lectura de esa secuencia se va a comparar contra el gen de referencia que está vigente en su momento. La primera parte del estudio es simplemente encontrar las diferencias entre el paciente y la referencia, eso se llama una variante. Después de esa variante se tiene que interpretar, esa es la parte más compleja del estudio de genética, porque eso tiene una gran cantidad, digamos, de criterios, esos están bien definidos, digamos, por las asociaciones científicas, pero no son completamente objetivos, y de ahí viene que una misma variante pueda ser interpretada de manera diferente por diferentes laboratorios. En términos generales tenemos, digamos, 3 clasificaciones: benigna, probablemente benigna por un lado, patogénica o probablemente patogénica, y está esta variante de significado incierto que no nos gusta, pero pues que lamentablemente aparece, y a medida que estudiamos más genes, vamos a encontrar más variantes de significado incierto. Lo que quiero que quede absolutamente claro es que una variante de significado incierto es una variante no accionable. No puedo tomar ninguna decisión con base en eso. El manejo de ese paciente va a ser con base en su historia personal y familiar, un riesgo, digamos, empírico, el manejo empírico. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar, como Ray me pidió caso, les voy a mostrar 3 casos rápidos donde se hace uso de paneles multigen y algunas cosas sobre las que hay que estar pendientes. Es una paciente que llega a la consulta, cáncer de endometrio, creo que a los 49 años, una hermana a los 45, 2 hermanas con cáncer de endometrio por debajo de los 50, entonces es algo que ya en principio motiva una sospecha de algún síndrome de cáncer hereditario. Al momento de hacer un examen físico dirigido, la paciente tiene esas lesiones, tiene muchas lesiones, digamos, en todo el cuello, y ella dice, no, es que toda mi familia tiene esas lesiones. Entonces, esas personas que ustedes ven aquí con asteriscos, que son casi todos los hermanos, también tienen esas lesiones, y la mamá también tiene esas lesiones. Entonces, si yo me quedo
con el hallazgo de cáncer de endometrio por debajo de los 50 años, voy a pensar en Lynch, en Pitén principalmente, y de repente voy a pedir un panel ginecológico, o un panel de pronto de estos normalitos, llámese MyRisk a lo sumo. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Hay que empezar a pensar, bueno, ¿esto qué otra sospecha me da? Hay otros síndromes de cáncer hereditario que asocian lesiones en piel, entonces dije, no, vamos a pedir un panel multigen, pensando ya en algo en particular, y en efecto, eso fue lo que encontré. Pues lo primero es una mutación en BRCA1, no era lo que esperábamos, en genética siempre hay que esperar lo inesperado, no era lo que se esperaba, sin embargo ya se está empezando a hablar de cáncer uterino en BRCA1, pero esa paciente tiene una mutación en BRCA1 patogénica y hay que hacer un manejo de una paciente con mutación en BRCA1, pero adicionalmente a eso la paciente tiene una mutación en FLCN, que eso, digamos, diagnostica o define un síndrome que se llama Birt-Hogg-Dubé, y esto explica perfectamente estos hallazgos en piel, tienen estos hallazgos en piel, pueden tener cáncer renal de unas variedades muy específicas y bulas pulmonares, la paciente tiene bulas pulmonares y ella está en seguimiento. Si yo me hubiera quedado con el panel, llamémosle normalito entre comillas, hubiera dejado de diagnosticar el síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Entonces esto es una paciente que tiene dos síndromes genéticos, una heterocigota doble. Esto no es tan infrecuente como uno pensaría. Hay que pensar en los pacientes que pueden ser heterocigotos dobles también. Ahora, esta es una paciente con cáncer. ¿Qué? Perdóname. A ella. Esa paciente tiene el día de hoy, no recuerdo cuánto, pero por la variante en BRCA1 uno tiene que entrar a pensar en cirugías reductoras de riesgo, que será oforectomía, ¿cierto? Mastectomía. Esa paciente no quiere mastectomía, eso es una opción, está en seguimiento, ¿sí? Y eso es lo que está ella en este momento. ¿Listo? Por FLCN, pues por el Birt-Hogg-Dubé realmente es seguimiento para el cáncer renal, imágenes, exacto, eco, e imágenes de tórax por las bulas. Bueno, esta paciente llega a la consulta, es una paciente del área de la salud, cáncer de seno a los 29 años. Una historia que por el lado de la mamá es más bien truncada realmente. Por el lado del papá, una tía con cáncer de seno a los 64, si no me equivoco, un linfoma, una cosa no muy específica, pero definitivamente le da el diagnóstico y dice, bueno, hay que hacer un estudio. Y esta paciente tiene una variante de significado incierto en BRCA2. Entonces, mucha gente estaría tentada a decir, no, esa variante de significado incierto en BRCA2 me explica el fenotipo del paciente y uno quisiera como asignarle patogenicidad en su cabeza, pero no se puede, es una variante de significado incierto, así de sencillo. Si esa paciente, si uno tiene una variante de significado incierto en historias familiares que explican que ese gen puede explicar ese fenotipo, uno hace un manejo de acuerdo a la historia familiar, pero no, el manejo no es derivado de la variante de significado incierto. Señor. Si le hacemos el mismo test a la tía que tuvo cáncer de mama y te sale la misma variante. No nos dice nada. No nos dice nada porque es un tema de segregación, ¿sí? Esta paciente tiene esta variante o porque el papá la tiene o porque la mamá la tiene. El papá tiene el 50% de probabilidad de tener la variante. De manera que la tía, haciendo un cálculo así rápido, tendría el 25%. Esto no nos va a decir nada. Uno puede hacer análisis de segregación, no se hace en la clínica. Se pueden hacer análisis de segregación en investigación cuando hay familias muy grandes, a las que uno puede acceder a hacer estudios que han tenido mucho, o sea, donde yo tengo muchos afectados y muchos no afectados. Allí se hacen unos cálculos, etcétera, pero los análisis de segregación en clínica no nos sirven para mucho, realmente. Ahora, esto es un caso, también me llegó este paciente, resulta que esta paciente, pues digamos múltiples primarios, un cáncer de tiroides, después un cáncer renal a los 54 y el antecedente de una hermana, un cáncer renal a los 35, entonces uno dice, bueno, aquí hay algo raro. La historia de esta paciente es que a ella la vieron, no sé, hace 3 años, le pidieron un panel MyRisk, ¿sí? Porque eso es lo que se pide en genética. ¿Y cuántos genes para cáncer de riñón tiene MyRisk? 0 genes, ¿sí? Entonces yo aquí no estoy buscando lo que estoy necesitando buscar. Entonces a lo que voy con esto es, necesito saber, no es, tengo 3 paneles disponibles, entonces cojo cualquiera al azar, es saber qué es lo que estoy buscando. Yo en esa paciente voy a necesitar un panel que me incluya genes de succinato de deshidrogenasa, fosgipirlindol, MET, FH, en fin, otros. Entonces hay que saber qué es lo que uno está buscando, ¿listo? Sigo entonces a las otras cosas que ya pueden
sonar un poquito más raras, ¿cierto? Paneles multigen con análisis de RNA, los mismos paneles multigenes que hacemos siempre, pero el análisis de RNA puede ayudar a resolver ciertas dudas en ciertas variantes de significado incierto. Y el tema es que entre el 15 al 25% de las variantes de ADN que se asocian con cáncer hereditario alteran el splicing de ARN. Acordémonos del splicing de ARN, que es el proceso por el cual se sacan los intrones, ¿cierto? Eso es, digamos, una modificación postrelacional, y los análisis de ARN me permiten hacer una especie de estudio funcional de esa variante, de esas predicciones in silico de esa variante. Entonces, esto ayuda a hacer reclasificación de variantes de significado incierto. Esto siempre se ha hecho en la investigación, pero ahora hay laboratorios que lo están ofreciendo comercialmente y pues hay que saber que eso existe y que eventualmente eso es una herramienta para uno como clínico, ¿sí? Invitae y Myriad lo tienen contemplado dentro de lo que hacen, pero ellos no lo hacen de manera rutinaria por defecto en todos los pacientes. Uno debería poder tener un mejor contacto, una mejor comunicación con esos laboratorios. Nosotros aquí tenemos tanta intermediación que lo dificulta enormemente, pero uno tiene que buscar la forma como entrar en contacto con ellos directamente, porque si yo tengo un paciente en el que eventualmente digo, vea, este paciente se puede beneficiar de un análisis de RNA para resolver una variante de significado incierto, ellos eventualmente me pueden ofrecer esto. Ambry ya lo ofrece de manera comercial. Yo puedo pedir un panel de cáncer hereditario con análisis de RNA incluido. No conozco un proveedor en Colombia que traiga Ambry. Si alguien lo conoce me da cuenta, por favor, pero esto es algo que comercialmente se empieza a ver y a lo que nos vamos a empezar a enfrentar todos también. Ahora, esto no lo voy a mencionar mucho porque afortunadamente nuestros pacientes no tienen tanto acceso, digamos, a esto, que son las pruebas dirigidas a consumidor. Una prueba genética siempre está mediada por un, digamos, profesional de la salud. Esas no, esas pruebas las venden en televisor, en Walmart, en Amazon, y uno va, lo pide, $99, y eso es una prueba que le mira a uno lo que más o menos uno quiera, ¿sí? Entonces son pruebas genéticas comercializadas directamente, entonces ya no son pacientes, ya son clientes, ¿cierto? A través de anuncios impresos, televisión, internet, etcétera, uno le llega el kit a su casa, uno lo compra, es usualmente saliva, lo envía por correo y recibe directamente el resultado. Esto se va a ver, esto le llamamos nosotros genética recreativa y seguramente eso se viene, a la gente le encanta y le encanta saber si uno es italiano y alemán, etcétera, pero uno tiene que tener mucho cuidado, digamos, con esas cosas. Afortunadamente nuestros pacientes no tienen tanto acceso a eso, digo yo. ¿Qué nos interesa? Pruebas de predisposición a cáncer, que ya se venden como pruebas dirigidas a consumidor. 23andMe es el más popular, el que más se usa. Como les digo, las pruebas de ancestría también son súper populares, a la gente le encanta saber todas esas bobadas. Y FDA ya en 2018 y 2019 respectivamente autorizó la comercialización para 23andMe de la evaluación de las 3 mutaciones fundadoras en BRCA1, BRCA2 para judíos askenazi y las 2 mutaciones también frecuentes en estos 2 genes. Esto causó un revuelo enorme, etcétera, pero ahí está y los pacientes lo van a comprar. Y el tema es que en el momento en que salga alguna alteración va a llegar o al oncólogo o al genetista. Entonces hay que saber que eso existe. Tiene que tener uno mucho cuidado con estas pruebas porque la mayoría de estos tests no hacen secuenciación, pues que sería el gold standard para esa evaluación, sino que hacen otras técnicas, ¿sí? Principalmente hacen microarrays con SNPs. Entonces realmente no son pruebas diagnósticas. Siempre hay que repetir una prueba de estas dirigidas al consumidor. Los resultados no son diagnósticos, falsos positivos, falsos negativos, pueden haber muchos. En una publicación encontraron que 49, es un número muy pequeñito, pero de 49 pruebas de donde tuvieron, digamos, el acceso a esos datos y después se hizo la prueba en un laboratorio comercial con todas las de la ley, por decirlo así, encontraron 40% de falsos positivos. O sea, eso es extremadamente alarmante. Entonces, esas pruebas a uno le pueden llegar, vea, me hice este 23andMe, me lo regalaron de cumpleaños, que eso es lo más frecuente, entonces uno tiene que saber más o menos esto, en qué consiste, ¿cierto? Difícil este tema con los niños, ¿sí? Desde el punto de vista ético, la interpretación por parte del paciente / cliente también es difícil, pero esto también existe y nuestros pacientes seguramente van a tener cada vez más acceso a esto. Los scores de riesgo poligénicos. Hay que acordarse de esto porque si los paneles multigen fueron así como lo que nos cambió la medicina en ese momento, eso es lo que viene, que son los scores de riesgo poligénicos, ¿sí? Cuando uno recuerda más o menos la arquitectura genética de las enfermedades, digamos, comunes, del cáncer, entre otras, tenemos las variantes
que son monogénicas, ¿sí? Las variantes de alta penetrancia, que son muy raras en la población, BRCA1, BRCA2, TP53, etcétera. Y tenemos, digamos, en el otro lado, las variantes más frecuentes, ¿sí? Pero que no confieren unos riesgos tan altos. Entonces, este lado de estas múltiples variantes, eso es lo que se quiere evaluar con los scores de riesgo poligénicos. Lo que se pretende entonces es, digamos, hacer una métrica que condense la información de múltiples SNPs, ¿sí? Múltiples variantes, que finalmente deriven en una puntuación que permita medir la predisposición a ciertas enfermedades que son multifactoriales complejas. Esto se está empezando a utilizar, digamos que enfermedades monogénicas seguramente se irán a encontrar, de pronto no tantas más, pero estos scores de riesgos poligénicos con toda seguridad es lo que se viene de aquí en adelante. Y hay que saber pues, que esto existe, esto derivado de todos estos estudios de asociación, GWAS. Es importante saber que estos scores se deben utilizar con la clínica, entonces digamos el riesgo clínico más el score poligénico al final va a dar un riesgo combinado, que esto lo que pretende es dar una puntuación para que se establezca un umbral y eso sea accionable clínicamente. Donde más se han estudiado estos PRS han sido en enfermedades cardiovasculares, en cáncer y en enfermedades psiquiátricas. En cáncer principalmente cáncer de mama, cáncer de próstata. Para cáncer de mama se debe utilizar con otras herramientas de riesgo que ya se utilizan en la clínica actualmente, Tyrer-Cuzick, Boadicea, otras de estas herramientas. El problema o digamos la dificultad de esto es que la exactitud en la precisión del riesgo, de la medición del riesgo, va a depender de las poblaciones donde los estudios se han realizado. Y esto que ustedes ven aquí en rojo es la representación de población europea en los estudios de GWAS. Todos son europeos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a extrapolar toda esta información para pretender aplicarla en las otras poblaciones? En eso es en lo que se está en este momento. Y por eso es que eso todavía no ha llegado a nosotros, pero prontamente va a llegar. Todo el mundo está estudiando sobre esto, se publicó ahorita, creo que es el primer estudio en población latina, mujeres, cáncer de mama, mujeres, donde evaluaron unos rearreglos de 180 SNPs y ellos encontraron que el desempeño de este en particular es similar, en latinas es similar a lo que es en europeos. Están tratando de validar el tema. Entonces, seguramente eso ya nos va a llegar prontamente. Comercialmente hablando, esto está disponible. Myriad en MyRisk ya lo ofrece, esto es con ciertas condiciones, ancestría europea, no cáncer, no mutaciones en genes pues, de alta penetrancia. Y digamos que lo que se ofrece más o menos es esto, hay una evaluación por Tyrer-Cuzick, ¿cierto? Y se hace una comparación con la población general. La interpretación de esto es lo difícil, bueno, ¿y yo qué hago con esto en la vida real? Realmente hasta el momento la manera como se está empezando a interpretar es que cuando se pasa el umbral de riesgo acumulado a lo largo de la vida por encima del 20%, es similar a las otras herramientas como Tyrer-Cuzick, por ejemplo, donde dice listo, entonces adiciónele resonancia magnética de mamas a su tamización. Más o menos esa es la idea y cómo se está utilizando. Pero si esto llega a un score de, no sé, 50-60%, ¿cómo voy a usar eso? No tenemos ni idea, nadie sabe. Y eso es lo que se está empezando a estudiar, pero comercialmente hablando, esto ya está disponible. De hecho, si no estoy mal, Myriad en este momento está haciendo validación de SNPs en población latina y no tengo idea. ¿Cuánto cuesta? No sé, pero pues ni idea. Y seguramente a final de este año o el otro año nosotros ya vamos a estar teniendo esto en nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a usarlo? No tengo ni idea, pero eso es lo que se va bien, es lo que se viene de aquí en adelante. Hay un PRS para cáncer de próstata, si no sabemos cómo usarlo en mama, mucho menos en próstata, pero eso es lo que se viene, definitivamente. Pruebas tumorales somáticas, eso ya se hace en la actualidad y es lo que ustedes como oncólogos hacen todo el tiempo. Usualmente las pruebas tumorales son tumorales. La mayoría, ¿a qué me refiero? La mayoría de estos perfiles genómicos en tumor no hacen evaluación, digamos, germinal, ¿sí? Y eso es lo que de pronto dificulta un poquito el tema. Entonces, esto ni lo voy a leer porque ustedes ya lo conocen. Aquí lo único que quiero resaltar es que, bueno, la prueba tumoral se hace en el tumor o en sangre, si estoy buscando DNA de células circulantes. Usualmente lo pide el oncólogo. La prueba en línea germinal es en sangre o en saliva, usualmente la pide el genetista. Tiene objetivos completamente diferentes, que ya es claro para todos. Y en las pruebas de sangre y de saliva detecto mutación en línea germinal.
la sangre o la saliva es la representación de la información genética con la que nací, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y eso es lo que en este momento es válido. Las pruebas en tumor detectan mutaciones somáticas, pero esas mutaciones que yo estoy encontrando también pueden realmente corresponder a una mutación en línea germinal. Y eso es lo que a veces se pierde un poco ese concepto, y eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro. Mi información genética heredada está en todas mis células, también en mis células tumorales, entonces eso es lo que yo tengo que estar atentos. Entonces aquí dos grandes cosas para ustedes que son quienes reciben esas pruebas. Número uno, no es tan fácil, pero ojalá una consejería genética pretest, ¿sí? No es la intención primaria del estudio, Ray, no me hagas así, eso hay que buscar la manera de hacerlo, ¿cierto? No es la intención primaria del estudio y uno lo entiende, pero hay que buscar estrategias mediante las cuales esos pacientes puedan saber que pueden encontrar alteraciones en línea germinal dentro de su prueba tumoral, cuya intención no era esa. Hay que buscar de qué manera se hace, ¿listo? Y número dos, cuando haya un hallazgo tumoral, hay que pensar, ¿esto será que es germinal? Hay que pensar por lo menos en eso, ¿cierto? Cosas que eventualmente pueden hacer o ayudar a sospechar derivado de un hallazgo tumoral, si esto puede ser germinal. En términos generales, si una variante pues es patogénica, eso me interesa, una variante significa, ¿cierto? Yo para qué la voy a buscar en sangre, eso no tiene ningún sentido. Si es un gen de interés, si es BRCA1, si es BRCA2, si es TP53, TP53 es más complicado realmente, si es, bueno, no sé, otra cosa, si es PALB2, en fin. Si esa familia tiene criterios para cáncer hereditario, obviamente. Si hay inestabilidad microsatelital alta, Lynch, ¿cierto? Hay que pensar en Lynch desde el punto de vista germinal, ¿sí? Y hay algunas otras cosas que pueden ayudar. Si son mutaciones fundadoras, aquí en Colombia tenemos 6 mutaciones fundadoras, si alguna de esas se encuentra en el tumor, pues es probable que sea de línea germinal. Si esa variante se encuentra en diferentes tejidos, si un tumor es hipermutado, probablemente no sea germinal. Y la frecuencia alélica de las mutaciones germinales va a estar alrededor del 50%, de manera que si yo ya tengo en 10% en el tumor, es poco probable. Eso es algo que ayuda, no es definitivo, pero estas son cosas que les ayudan a ustedes a pensar, bueno, yo tengo que estudiar algo más en ese paciente. La ausencia, esto es importante. Sabemos que con lo que nacemos está en todas las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, la ausencia de una mutación en un tejido no necesariamente me indica la ausencia en línea germinal. Eso es lo que la lógica me indica, pero pueden haber ciertas cosas donde no sea siempre así. Limitaciones técnicas, limitación en el reporte, en la selección de genes, y estas dos cosas son rarísimas, pero puede suceder reversiones de mutaciones de línea germinal, rarísimo, pero hay, digamos, casos descritos, o algunos cambios adquiridos en el DNA del tumor que pueden enmascarar una mutación en línea germinal, ¿cierto? Y esto me pareció interesante mostrarles. En Stanford quisieron saber de sus pacientes en quienes encontraron mutación en tumor en BRCA1 y BRCA2, a cuántas refirieron a línea germinal, que es una indicación absolutamente clara. Si yo tengo una mutación en el tumor en BRCA1 o BRCA2, pues yo tengo que ir a buscarla en sangre, ¿sí? Y encontraron que a 31.1% de los pacientes nunca nadie les recomendó. Si eso sucede en Stanford, entonces, pues, calcule lo que sucede acá. Entonces, hay que estar pendiente de este tipo de cosas. Esto no me voy a demorar mucho porque esto casi no se hace, que son estos estudios pareados de tumor línea germinal. Hay poquísimos de estos perfiles genómicos que lo hacen, tal vez uno que otro mediante solicitudes especiales, etcétera, pero esto casi nunca sucede así. Y se hace en tumores específicos. Entonces, por ejemplo, esto que se conoce por todo el mundo, claramente, y es evaluación en línea germinal y en tumor en todas las pacientes con cáncer de ovario epitelial. Para BRCA1 y BRCA2 en principio hay otros genes que uno tendrá que mirar, inestabilidad microsatelital, etcétera. ASCO dice inicie por sangre. ¿Por qué? Porque si uno inicia por tumor y no encontró nada, de repente se había algo que no se encontró en tumor y se perdió una paciente con cáncer hereditario. Eso es súper discutible, debatible. La gente que dice inicie por tumor, lo entiendo, tiene todo el sentido del mundo, pero les estoy mostrando lo que ASCO dice en enero del 2020. En todo caso, lo que hay que hacer es evaluación de BRCA1 y BRCA2, tanto en sangre como en tumor de todas las pacientes con cáncer de ovario epitelial. Importante ofrecer
el estudio a sus familiares si se encuentra en línea germinal. Importante, esto debe estar en el contexto de una consejería genética y no se deben tomar decisiones basadas en variantes de significado incierto. Entonces, esto condensa, digamos, las ideas más importantes. Y ya estoy acabando porque yo creo que ya están súper aburridos. Un último caso en relación a estas pruebas. Esto es una paciente... ¿Señor? Bueno, muchas gracias, doctor Lema, me siento muy honrada. Entonces, esta es una paciente con cáncer de cerosas a los 62 años. Esa paciente realmente me llega derivada por una colega donde me dice, no, es que mira, por favor, mira esta paciente, que es que tú no has tenido tiempo, y entonces yo la vi, y entonces tiene mutación en BRCA, y la familia, y cirugía reductora de riesgo, yo, bueno, venga a ver, pues, qué es lo que tiene la paciente. Y ese es el estudio, y esto no se lee bien aquí, pero yo les voy a decir lo que dice. Prueba solicitada, análisis de variantes somáticas y germinales en los genes BRCA1 y BRCA2. Perfecto, porque se está haciendo los dos de una vez. Interpretación, se identificó una variante en el gen BRCA2 exclusivamente en el ADN derivado del tejido tumoral. Y todo el mundo está confundido con ese resultado. La paciente, en teoría, pues, no heredó la mutación, está en el tejido tumoral y ya está. Pero estos estudios todavía siguen generando una confusión enorme en la interpretación por parte de los clínicos. Ahora, con esta paciente yo, sin embargo, le pedí un panel porque esto puede ser un síndrome de Lynch. Y aprovecho y le miro otra vez BRCA1 y BRCA2 en sangre, ¿cierto? Pero ese laboratorio ya lo hizo, eso no es heredado porque el laboratorio ya lo miró. Si solamente está en tumor, yo no tengo que pensar, o sea, si solamente está en tumor y le evaluaron sangre y no está en sangre, yo no tengo que pensar ni en familia, ni en cirugía reductora de riesgo, ni nada de esto. Ustedes tienen que pensar en sus inhibidores PARP y todas estas cosas, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa si a esta paciente le hacen este estudio solamente en tumor, no le hacen sangre, y encuentran la mutación en BRCA2? Pues yo tengo que ir a buscarla en sangre, evidentemente. Tengo que ir a buscarla en sangre, siempre, ¿sí? ¿Y qué pasa si a esa paciente se le hace el estudio solamente en el tumor y no hay mutación? Yo igual la busco en sangre, ¿listo? Entonces, esas son las cosas como que hay que entender porque muchos pacientes escapan por este lado. E inevitablemente, ustedes oncólogos van a tener que lidiar con eso, no hay nada que hacer. Y ustedes son los que primero terminan lidiando con eso cuando hablamos de pruebas, perfiles genómicos tumorales, ¿listo? Finalmente, en genética siempre hay que esperar lo inesperado. Esto es una paciente con cáncer de cuello de útero, digamos, el normal, nada extraño, que en principio esto no generaría una sospecha, pero resulta que ella cuenta, no tengo una evidencia, pero ella cuenta que tiene un hermano con un cáncer de colon a los 17 años. Entonces, para uno no le da cáncer de colon a los 17 años, ¿cierto? No hubo manera de encontrar ni reportes de patología, nada. De hecho, el hermano vive aquí en Santa Marta, digamos como una red de apoyo difícil, etcétera. Y entonces digo, pues nada, pues vamos a pedir algo para ver qué encontramos. Y tiene una mutación en BRCA1. Yo no espero esto nunca. En genética siempre hay que esperar, digamos, lo inesperado. ¿Qué sucede con esta familia? Ella me dice que la familia del papá, la gran mayoría de familia de papá se murió en Armero. Entonces, es una familia truncada, una estructura familiar truncada. Por eso, la familia es importante. Las estructuras familiares truncadas siempre nos tienen que hacer sospechar algo, ¿listo? Hay que tratar de indagar un poquito qué es lo que hay en esta familia. Y pues, finalmente, por favor, asesoría genética. Eso hace toda la diferencia. Y muchísimas gracias para los que se quedaron. Señor. Una pregunta aquí. Señor. Además de enviarle la paciente a usted para que la valore, para recomendar una cirugía profiláctica, no solamente que tiene más valor la mutación germinal que la mutación somática, o tiene que estar en las dos. Para pensar en cirugías reductoras de riesgo, tenemos que pensar en mutaciones germinales, porque las mutaciones germinales, que son las con las que el paciente ha nacido, es la que al encontrarse en todas las células del cuerpo nos va a definir un riesgo aumentado, ¿sí? Mutación en línea germinal, en sangre. O sea, esa sangre prima por encima de todo y la recomendación es
la profilaxis. Dependiendo, Sobre todo en cáncer de mama y ovario. Sí, y dependiendo del gen del que estemos hablando. Y dependiendo de la paciente. Eso tiene 10.000 cosas, hay miles de herramientas de riesgo, incluso para los mismos pacientes con mutaciones de alto riesgo como BRCA1 y BRCA2. Hay una herramienta muy buena que se llama Ask2Me, donde yo puedo, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su historia, tratar de estimar cuál es el riesgo, digamos, residual a lo largo de la vida, y yo también puedo tomar decisiones con eso. Sí, o sea, la indicación es cirugía reductora de riesgo, pero hay que tratar de individualizar los casos al máximo, en la medida de las posibilidades, obviamente. Entonces nosotros debemos recomendarle a la paciente que haga el testeo genético en sangre. Sí, en sangre para efectos de la evaluación de síndromes de cáncer hereditario. Si ustedes lo necesitan para efectos de definir algún tipo de terapia, eso ya ustedes lo tendrán que definir. Bueno, no, hablando de lo profiláctico, nada más. Y Es si probable, pero ella dijo que no siempre. Es lo contrario, sí. En el tumor para tomar conducta. No, pero es realmente lo contrario, o sea, yo espero encontrarlo en el tumor. Lo que usualmente, lo que puede no suceder es lo contrario, que si yo no lo encuentro en sangre, uno diría, si yo no lo encuentro en tumor, yo digo enseguida, pues no lo voy a encontrar en sangre. Eso es lo que puede no suceder. Pero, por ejemplo, es lo que sucede con inhibidores de PARP en cáncer de mama. En este momento la aprobación es mutación germinal, porque yo de una vez estoy asumiendo que la mutación está en el tumor, ¿sí? Exactamente. Sí, es más difícil medirlo en tumor, entonces es un tema más técnico en tumor. Pero no se debe comprobar. Si uno puede tener el tejido y hacer el estudio, uno debe comprobarlo. Lo contrario, o sea, uno puede encontrar positivo en el tumor y negativo germinal. Pero si tú en mama encuentras positivo germinal, en este momento no hay, es decir, en este momento la indicación no está como tal realmente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con ovario? Que se sabe que en ovario puede haber, hay digamos un porcentaje adicional a las mutaciones en línea germinal. Se sabe que en ovario hay un porcentaje que puede ser entre 5 al 7% adicional que pueden tener mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Entonces, esas pacientes, si yo solamente evalúo germinal, me pierdo de estas pacientes, pero en mama esos datos no están tan bien descritos, más o menos 2-3% de repente es lo que se estima, pero no vale ni siquiera la pena, digamos, hacer la evaluación solamente en el tumor si no tengo en línea germinal. En ese momento para mama está línea germinal, para efectos de inhibidores de PARP. Los estudios de cáncer de próstata te obligan a medirlo también en tumor, pero el de mama no. Entonces, sí, de mama no. Todo depende de cómo se hayan hecho los estudios. ¿Quién los haya hecho? Y quién los haya hecho. Y los porcentajes y todas estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Gracias, Mile. Bueno, gracias a ustedes por quedarse.